Hola amigos del Saber de Letras, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Esta vez les contaremos que Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan vuelve a hablar de su amor a sus discípulos. En primer lugar, les dice que ese amor es como el amor que el Padre tiene hacia Él y luego les ordena que permanezcan en su amor. Algunas personas viven sin ser conscientes del amor que Cristo tiene hacia ellos, lo que les impide tener una buena comunicación. Jesús les pide que no caigan en ese descuido, así que ahora Jesús hace énfasis en la importancia de permanecer en su amor. Hoy les hablaremos de esta gran condición que establece Jesús y que es totalmente válida e imprescindible para nosotros hoy en día. No te apartes, que ya comenzamos. El saber de letras. La gran aventura de las letras en el tiempo. No estamos ante una experiencia mística, sino ante el concepto de la obediencia. Permanecemos en su amor cuando guardamos los mandamientos de Cristo y esta es la condición, guardar sus mandamientos. Y una vez más apela al ejemplo de Cristo. Él ha guardado los mandamientos de su Padre y así permanece de forma continua en el amor del Padre. Para hablarnos del propósito de la palabra de Jesús se usa el concepto de gozo. Esta es una consecuencia de la permanencia de su amor. Él ha hablado todas estas cosas para que su gozo esté en ellos y en nosotros. Quizás Jesús quiere decir que espera poder regocijarse por la conducta de sus discípulos, pero es más probable lo siguiente: Él tenía el gozo de vivir una vida completamente fructífera y quiere que el gozo que Él ya tiene esté en ellos también, mientras van viviendo de una forma fructífera. Jesús no planea para los suyos una existencia aburrida ni estéril, pero el gozo del que habla viene solo de una obediencia entregada a sus mandamientos. De nada sirve una entrega a medias, tiene que ser una entrega total. La idea del gozo es algo bastante nuevo. Anteriormente, este término solo aparece en el capítulo 3, pero en el discurso del aposento alto lo encontramos 7 veces. Owen Trajan nos recuerda que no debemos confundir el gozo con el placer. El gozo de Jesús es el que se obtiene cuando se ha acabado una obra. Es un gozo creativo como el de los artistas. El sentimiento que produce es el de ser capaz de continuar creando cosas nuevas. El gozo que hay en el corazón de Jesús es el gozo de la victoria, como el gozo de haber creado o dado vida a su iglesia. Es un enorme privilegio que Jesús quiera que sus seguidores también compartan ese mismo gozo. La vida cristiana no es algo superficial e insípido o basado en las tradiciones. Es una vida caracterizada por un poder inagotable para crear cosas nuevas. El guardar sus mandamientos de Juan 15:10 se resume en uno solo: el mandamiento de amarse los unos a los otros como Cristo les ha amado. Este es el mandamiento nuevo que les dejó. El dicho de San Agustín, ama y después haz lo que quieras, ilustra de forma muy clara lo que Jesús aquí enseña. Si amamos en el sentido en el que Jesús usa el término amar, ya no nos hará falta ningún mandamiento. Ahora nos referiremos al mayor de los amores. No hay mayor amor que el de aquel que da su vida por los demás. Esa es la mayor prueba de amor que jamás pueda darse. En este contexto, debe estar considerado el amor que Jesús mostró en la cruz. Allí dio su vida por sus amigos. A raíz de estas afirmaciones, algunos han hecho la siguiente pregunta. Veamos, ¿morir por amor a los enemigos no está por encima de morir por los amigos? Pero esta no es la cuestión de este espacio ahora. En este pasaje de Juan capítulo 15, Jesús no está comparando el amor que se sacrifica por los enemigos con el amor que se sacrifica por los amigos. Se encuentra entre amigos y solo está tocando el tema que más les atañe a ellos como grupo. Les está diciendo a ellos directamente que el mayor amor que uno puede mostrarle es morir por ellos. Si alguien quiere entrar en el tema de los enemigos, que sepa que Jesús también murió por ellos. Y como dijo Martin Lloyd, de hecho, cuando se empieza a diferenciar entre amigos o enemigos, ya no se trata de amor verdadero. Al final de nuestra edición de hoy, solo nos queda decir que el amor da y lo da todo y para todos. Esta es la idea que se recoge en estos pasajes que hemos tocado. Jesús lo ha dado todo, incluso la vida por los demás. Y esta es la prueba de amor más grande que existe.
Si aún no se han inscrito a nuestro canal, les invitamos a hacerlo y acompañarnos cada semana en un nuevo viaje por las letras en el tiempo. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Adiós.